Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, Ceci, bienvenida, qué gusto. Merci. Ay, ¿verdad? Bueno, ya no puedo decir que se levantaron tan temprano, ¿verdad? Ya son las 9 de la mañana. Ya, como quiera. Como quiera, ya estamos levantados desde temprano. Pero siempre bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a seguir hablando de violencia. Y hoy, como hemos estado hablando de violencia hacia la mujer, hoy vamos a hablar hacia el otro lado. Violencia hacia el hombre. Así que prepárense, digo, lo que puedan compartir, siempre, siempre, siempre bienvenido. Así que veamos a dónde nos lleva la charla del día de hoy. Así es que, bienvenidos. Bienvenida, Moni, buenos días. Buenos días, Pepe. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le fue el fin de semana? Cuéntenos. Relax. Relax. No, yo sí tuve un día, un fin de semana bastante nutrido. Y bueno, no quiero reconocer la violencia que ejercieron sobre mí el fin de semana, pero ¿Que ejercieron o que ejerciste? que ejercí. La realidad es que, sí, este fin de semana realmente reconozco que sí anduve de Vicky casi todo el fin de semana. Anduve de víctima. De Pero víctima. sí, reconociendo conversaciones, ¿no? Me llama mucho la atención. Hoy realmente puedo decir que si bien es cierto, tengo un montón de cosas que trabajar todavía, y lo sigo reconociendo y lo sigo validando. Pero creo que he avanzado bastante, al menos desde un antes y un hoy. Me doy cuenta que he avanzado bastante. Sin embargo, siguen todavía algunos pendientes que se han quedado ahí en el tintero. Pero lo importante es que seguimos trabajando en esa conciencia, en esa voz interior. Decía yo hoy en mi reflexión mañanera, hablaba mucho de esta idea del por qué no escuchamos esa intuición, ¿no? Que tiene tantas respuestas y preferimos silenciarla. Pero bueno, le doy la bienvenida a quienes se nos han unido. Y pues, ¿qué te parece vamos abriendo boca? Y para ello quiero compartirles información que encontré y de ahí vamos desarrollando, ¿les parece? Ok. Y lo que encontré fue, cuando hablamos de la violencia de género, la mayoría de las veces el foco está puesto, con justa razón, en las mujeres como víctimas históricas de un sistema patriarcal. Sin embargo, también es necesario abrir espacio al análisis de una realidad poco visibilizada: la violencia de género hacia los hombres. Esta forma de violencia, aunque menos reconocida socialmente, existe y tiene profundas consecuencias a nivel emocional, psicológico y social. Abordarla no significa desviar la atención de la lucha feminista, sino ampliar la comprensión del fenómeno de género en toda su complejidad y avanzar hacia las relaciones humanas más equitativas, compasivas y conscientes. Y justo en este orden de ideas, a mí me parece importante aterrizar esta idea en la que, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la violencia hacia el hombre? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo la asumimos desde nuestra perspectiva masculina? Y, y en qué momentos la podemos estar viviendo, ¿no? Y la violencia de género hacia el hombre se refiere a situaciones en las que un hombre es víctima de violencia por razones vinculadas al género, es decir, cuando se lo agrede o discrimina por no cumplir con las normas sociales tradicionales de masculinidad
o cuando se ejerce violencia desde una dinámica de poder basada en el género, por ejemplo, en relaciones íntimas, familiares o institucionales. Y se puede manifestar de la siguiente manera: de violencia psicológica, que es la humillación, control emocional, manipulación y amenazas; la física, que son agresiones por parte de parejas, familiares o figuras de autoridad; la económica, que es el sabotaje financiero, control de bienes e impedimento para ejercer independencia económica; y la institucional, cuando no se toma en serio su sufrimiento o se ridiculiza por denunciar. La violencia simbólica y cultural son imposición de roles rígidos, presión para ser fuerte, proveedor, insensible. Y aquí me llama mucho la atención porque cuánta violencia podemos ejercer asumiendo el rol que debe cumplir en todos estos deber ser y tener que hacer del hombre y la mujer, ¿no? Lo comentábamos justo en el programa anterior, en los programas anteriores, donde estábamos hablando sobre la violencia que se ejerce a la mujer, que es más visible con respecto a los, ¿cómo se llama? A la sociedad, a la cultura, en donde estamos observando, ¿no? Donde estamos viviendo. Y evidentemente hablamos del mismo triángulo de violencia de Galtung, donde hay violencia visible y hay violencia que no tenemos ni idea que se esté ejerciendo, ¿no? Cuántos deber ser, cuántos tener que hacer, nos lleva a ejercer esa violencia. Inclusive me llama la atención porque ahorita refuerzo el comentario que me hizo Moni en la mañana, hace unos momentos, con respecto al dramatismo, ¿no? Yo no podría describir la violencia de la que fui objeto este fin de semana, y esta parte de cuánto de esta violencia la ejerzo hacia mí mismo, ¿no? ¿Qué opinas, Moni, hasta aquí? Pues, ¿cómo te explico? Sin que te sientas identificado. No, la realidad es que muchas veces la violencia la estamos ejerciendo nosotros a través de una victimización o un rol, un rol de manipulación. Cuando nosotros actuamos manipulando, estamos ejerciendo violencia hacia nosotros mismos porque estamos jugando un rol, por lo tanto atentamos nuestra identidad, por darte un ejemplo, ¿no? La violencia, me gustaría mencionar esto, el porcentaje de tipo de violencia, hay 7 tipos de violencias tipificados y específicamente cuando es la violencia al hombre es psicológica. Y yo mencioné antes, en otros lives he mencionado que la violencia física es mucho más fácil de sanar con profesionales que la violencia psicológica. Y la violencia que recibe el hombre por parte de la mujer, en los casos en los que habla, en su mayor porcentaje es psicológica y de abstención de identidad, lo cual genera como resultado sociópatas. Fíjate bien cómo se va haciendo una cadena de personalidades y personas no gratas a lo mejor, o que dices, ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué es grosera? Y a veces esa persona tiene una historia de violencia que es lo que ha generado tener patrones o rasgos de comportamiento específicos. Por eso me parece tan importante el tema de violencia, porque nosotros tenemos una consecuencia que es la violencia a partir de otras cosas que vive ese individuo, que tienen que ver cómo se violenta él mismo o hasta su familia violentan la parte de su desarrollo personal. Sí, ahorita que mencionas esto, bueno, me hace evocar mi historia, ¿no? Definitivamente. Eh, y lo llevo más allá de manejarlo desde este drama, desde esta víctima. Me doy cuenta justamente todos estos mandatos sociales que me fueron inculcados, que me fueron programados, digámoslo así, en la crianza que viví,
evidentemente me llevaron a ejercer una violencia eh, hacia mí mismo desde cómo, desde esta autoexigencia, desde este querer cumplir con las expectativas del entorno en el que vivía y bueno, en el que vivo, evidentemente, porque siendo muy honesto, pues no es algo como que ya apagas un interruptor y se quita, ¿no? Se olvida. Entonces, me parece importante, sí, reconocer que en gran medida este mandato social, estas afirmaciones determinantes de las que tanto he hablado, nos lleva a generar patrones que, que más allá de observar la violencia que pude haber ejercido en mi entorno, que además lo hice, y lo reconozco claramente en retrospectiva, y que sigo de alguna manera generando esos patrones en menor medida, pero siguen apareciendo. Era algo de lo que comentábamos el fin de semana con Moni. Justo observar esta parte me permite hoy al menos ser consciente cuando esto está sucediendo y detenerlo y darle una salida diferente para no seguir violentándome. Entonces, por otro lado, esta parte que invisibilicé por muchos años y que invisibilizamos los hombres de manera generalizada, eh, cómo, cómo conlleva en una convivencia poco saludable en el sentido de estar, estar impactando mi entorno con esta opresión, con esta represión constante en virtud del maltrato que yo viví, de esta violencia que recibí durante muchos años con todo este mandato social. Y no sé si ya estoy cantinfleando, pero bueno, me encantaría escuchar a Toñita que por fin ¿cómo se llama? Nos da la oportunidad de volverla a escuchar en este espacio. Así que, Toñita, bienvenida. ¿Tú qué experiencia o Hola, qué nos puedes comentar al tema? hola, muy buenos días, Mónica. Hola, Josecito. Pues sí, efectivamente, pues como ustedes saben, y yo ya se los he compartido en muchas ocasiones, que yo viví una infancia de violencia por parte de mi mamá, por sus gritos, por sus malas palabras, por las acciones que tomaba contra de mí. Yo siempre se los he dicho, ¿no? Que yo pensé que no era mi mamá por la actitud que ella tomaba conmigo. Y eso te va llevando a tomar un rechazo, porque yo me acercaba con ella a pedirle un abrazo y siempre me rechazaba. Yo quería ese amor de madre y pues nunca lo hubo. Entonces, pues realmente yo me hacía tantas preguntas en ese momento y yo decía, bueno, ¿sí será mi mamá o no será mi mamá? ¿Por qué ese rechazo de ella, no? O a veces pensaba ya cuando tenía una adolescencia y decía, bueno, se está desquitando porque yo me parezco a mi papá, porque también en ocasiones yo me hacía esas preguntas, ¿no? Decir, bueno, porque me parezco a mi papá o qué le habrá hecho mi papá y conmigo se está desquitando, ¿no? Y pues realmente no comprendes tantas cosas que pasan en ese momento por tu cabeza y pues dices, bueno, entonces pues yo en esas circunstancias pues yo pasé ese maltrato tanto psicológico como mentalmente. Entonces, pues realmente sí te lleva a toda tu vida a pensar esa situación, pero pues al final de cuentas nunca le guardé ese rencor ni odio, nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues ahora sí la perdoné porque sabía que era mi madre y pues nunca realmente tomé
esa expectativa. Y ahorita en cambio, pues yo corté ese patrón con mis hijos porque yo no soy igual con ellos. A lo contrario, soy muy amorosa. A veces me paso de amorosa porque realmente los cosiento, los malcrio y pues realmente, pues ese amor, lo que no tuve yo, pues se lo doy a mis hijos. Eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Josecito. Interesante, gracias, Toñita. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto, que bueno, evidentemente es la violencia que pudiste haber vivido con respecto a mamá, me lleva a este punto en el que cuánta violencia podemos ejercer con nuestros hijos, eh, con, con este gran amor que le tenemos, ¿no? Cuánta violencia podemos ejercer eh, con esta idea de que el amor es el camino y qué conceptualización tenemos realmente del amor, ¿no? Porque todas estas conversaciones que vamos aprendiendo en el camino, en esta idea de culpabilidad y castigo, que está muy relacionada al amor en el concepto religioso, qué tanto realmente ese amor que pretendemos que sea constructivo termina siendo esa violencia ejercida hacia nuestros hijos, en este deber ser, en este fortalecer la idea de que mi hijo sea ese hombre hecho y derecho para la sociedad, ¿no? Digo, yo reconozco en algún momento que mi esposa, dentro de la crianza que ejercimos, ella de alguna manera yo lo veía como sobreprotección y, y mi primer comentario, y no me importaba si estaban o no estaban, era esta idea, los vas a hacer delicados, ¿no? Con toda la estridencia que representa los términos que muchas veces no podemos mencionar aquí en la plataforma. Pero ¿qué tanto estas creencias nos llevan precisamente a perpetuar una violencia sistemática que tiene que ver con toda esta cultura en la que nacemos, con todos estos mandatos sociales, con toda esta idea del deber ser masculino, ¿no? Y justo dentro de esto estoy viendo las barreras que impiden visibilizar este tipo de violencia, que son los estigmas sociales y es el mandato de la masculinidad tradicional, exige que el hombre sea fuerte, proveedor y emocionalmente imperturbable. Esto hace que muchos hombres sientan vergüenza o culpa al denunciar situaciones de abuso por miedo a no ser tomados en serio o ser tildados de débiles. Y bueno, quien me conoce y me ha escuchado ya por tiempo, yo ya llevo algunos años en las redes y hablando justamente de mi historia porque me parece importante graficar desde mi experiencia cómo es que vivimos o interpretamos la gran mayoría de los hombres, porque me parece una práctica común y además son comentarios que voy, que voy, este, que voy escuchando, sobre todo a la gente de mi generación y más atrás, evidentemente, que no es privativo solamente de las, ¿cómo se llama? De las generaciones anteriores, ¿eh? Hoy también hay un montón de mandatos y de estigmas que debe de cubrir el hombre tradicional, este macho alfa que pelo en pecho, lomo plateado y barba de leñador, ¿no? Dicen por ahí. Este, Justamente todos estos estigmas a los cuales estamos expuestos nos lleva a identificarnos como no puedes ser vulnerable porque te genera ser débil. Y esta idea de identificar la vulnerabilidad como debilidad, al menos en mi caso, me generó pues
bastantes situaciones que fueron muy poco funcionales para mi bienestar, ¿no? En este sentido de yo no podía llorar y menos en público porque eso era un signo de debilidad. Yo no podía doblegarme ante el dolor de la pérdida de un ser querido porque tendría que mostrar mi fortaleza y ser ese roble inamovible para quienes estaban a mi cargo. Todo ese control que buscaba ejercer con mi entorno, de tal manera que yo era el proveedor y yo tenía que ser este, este soporte sin ser consciente realmente de cuánto eh, estaban esas columnas que apuntalaban a todo mi ser, que era mi familia nuclear, mi esposa y mis hijos, que me sostuvieron por muchísimos años. Inclusive, antes del accidente, bueno, ya lo he contado, lo he platicado, cómo el accidente a mí vino a dar un giro de 180 grados en los que he tenido que transformar constantemente mi manera de vivir y por supuesto que he generado esta mirada reflexiva, esta mirada de introspección en la que he explorado todos estos temas que hoy reconozco me llevaron a ejercer tanta violencia, ¿no? Hasta aquí, ¿qué opinas, Moni? ¿Qué nos puedes compartir? Pues mira, dentro de los patrones o las estructuras o estereotipos sociales y familiares que tenemos, vemos siempre esa postura, ¿no? Esa postura del hombre como un proveedor, como un protector, o por lo menos mucha gente se cree cuando ahora la estructura ya es mucho más flexible. Ya vemos de muchas décadas atrás a la fecha que trabajan los dos, incluso a veces ellas ganan más que él. Eso en algunos hombres que no tienen una estructura bien fortalecida y bien clara y que siguen como muy arraigados a patrones antiguos, se sienten violentados por su mujer y es una autoviolencia, ¿eh? Es un prejuicio. Se sienten violentados porque su esposa gana más que ellos, se tiene un mejor puesto que ellos y ellos mismos se generan una autoaflicción por ahora sí que por una estructura o una tradición, ¿no? En un concepto, porque digo, no sé, yo en cualquiera que sean los que, bueno, alguna vez oí a mi papá mencionar cuando hablaba de una de sus hermanas, y él se sentía muy orgulloso de donde estaba, ¿no? Perdón, es que se fue la luz acá. Sí, me imagino. Este, no sé hasta dónde me fue, hasta dónde me quedé. Hablabas Ah, de tu papá con respecto a una de sus hermanas. de sus hermanas se sentía muy orgulloso de donde había llegado. Hola, Dani, donde había llegado, aunque estuviera por encima, ¿no? Él lo veía como, no si fuera hombre o mujer, lo vio como un éxito y tan, ¿no? Me explico, como un desarrollo sin importar el género, ¿no? Mucho, entonces, pero aquí se ha generado y entonces ese hombre se sitúa o empieza a verse en competencia directa con su esposa, cuando en realidad deberían de ser aliados, deberían de ser un equipo, ¿no? Eso por darte un tipo de violencia que se ejerce, que aquí no es que ella la ejerció, ¿no? Ella se desarrolló lo más que pudo y, pues bueno, las circunstancias, lo que tú quieras, está por encima y entonces él es como anularle su parte de proveedor o esa parte de líder, ¿no? Pero eso es una estructura, ¿estás de acuerdo que eso es una tradición, es una costumbre, es un constructo que ha ido evolucionando, ¿no? Yo ahora veo roles invertidos, en muchos casos he Fí- visto roles invertidos. Fíjate que esto que mencionas a mí me llama mucho la atención. Digo, yo en algún momento de mi matrimonio, eh, por arrancar un negocio, básicamente nos quedamos en cero y, pues evidentemente
iba evolucionando el negocio. Sin embargo, mi posición, Marta, mi esposa, tenía su consultorio y es dentista, y en ese momento ella estaba generando y yo tenía esta necesidad. Por ejemplo, yo en aquel momento fumaba, era muy simple esta idea, ¿no? Yo fumaba y pues evidentemente yo no estaba generando ni para un refresco, ¿no? Entonces era así como pedirle a ella para comprar algo, era así como una incomodidad interna, o sea, brutal. Y nunca fue un posicionamiento humillante con respecto a ellas y a mí, ni mucho menos, porque siempre hubo este reconocimiento de lo que estaba yo haciendo por sacar a la familia adelante. Sin embargo, esta idea que mencionas y lo refuerzo, justamente es todo este mandato social con respecto a el hombre tiene que ser el proveedor de la casa, ¿no? Inclusive nosotros nos casamos por las tres leyes y en algún momento los votos hablan cuando entregas las arras y dices que hablas del cuidado que tendrás de proveer lo suficiente para la familia. Y es esta idea del rol que debe de jugar el hombre y el rol que debe de jugar la mujer. Y, y ahora que se han ido transformando los roles y que la mujer ha entrado al mercado laboral, también aportando economía a la familia, me llama mucho la atención que cuando el rol cambia, cuando la mujer es la proveedora y el hombre se dedica, digo, porque tengo un caso que a mí me volaba la cabeza, ¿no? Un familiar cercano, él era el amo de casa, con la pareja que tenía en ese momento, era el amo de casa y la casa tú la veías impecable. O sea, no podrías quejarte de que era, de que era el baquetón sentado en el sillón viendo el fútbol. No, no, no. O sea, la casa albeando de limpia siempre, el piso brillaba, los muebles sin una gota de polvo, la cocina impecable. O sea, guisaban y así como se guisaba, se levantaban los trastes y guardados en su lugar. O sea, la casa todo el tiempo impecable. Sin embargo, terminaron separándose porque ella era la única que proveía a la familia y esta idea entonces del cambio de rol que no era bien recibido porque se tenían estas ideas tradicionales con respecto al rol que debe jugar cada uno de los miembros, ¿no? Nada más quería reforzar esta parte de lo que nos estabas comentando, Moni. No sé si quieres compartirnos algo más al respecto. Quería compartirte algo, es muy particular, voy a tratar de explicarme lo mejor posible, a ver si no te vuelo la cabeza. Fíjate, cuando la mujer está en su rol de ama de casa, viendo a los hijos, que es un trabajo, no, ¿eh? El hombre no menosprecia esa función y sí valora muchas veces ese rol que hace la mamá, que es bien complicado porque es de 24/7 con los hijos, con la casa, con la comida, con todas esas cosas, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo un estereotipo tradicional. Cuando se invierten los roles y el hombre asume, como tú das este ejemplo, y lo mantiene bien, los hijos están bien, o sea, excelente, ella es el proveedor, no pasa nada, la mujer siente que aparte de todo eso que tiene que hacer, tiene que traer dinero. Fíjate bien, el ejemplo. Y entonces el hombre, ella demerita lo que hace el hombre, que sería el rol tradicional que hemos visto por tantos y tantos años en una familia de atender casa y hijos, ¿no? Ella misma demerita ese rol. Fíjate bien, Y entonces, ¿quién está ejerciendo violencia en ese momento? ¿No? Entonces, cuando la mujer lo hace, uy, es una chinga, hay que valorarlo y todo, pero cuando el hombre lo hace, ¿se demerita? Me parece un poco incoherente.
¿no? Y entonces es donde actúan los prejuicios de roles, ¿no? Entonces, si yo lo hago como mujer, uy, soy maravillosa, soy una superama de casa. Pero si el hombre lo hace, no, es un huevón, es un mantenido, que es la chingada. Entonces está complicado, ¿no? Está complicado esto. Quería comentar esto y dejarlo en la mesa porque es un punto bien importante. Claro, me llama mucho la atención. Inclusive hace poco, ya te doy la palabra, Toñita. Hace poco escuché en un podcast algo de este 50-50, ¿no? Que, que cuando ambos trabajan, hay este posicionamiento, ¿no? Que cuando ambos trabajan, la mujer pide apoyo para que se haga el 50% de las actividades o de los deberes de la casa, pero no así aporta el 50% de los gastos, porque ella está ganando su dinero. Entonces, me parece interesante cómo se van desarrollando los roles, cómo van evolucionando. Por un lado, evolucionan y por otro lado, se mantienen en lo tradicional, en el deber ser, en esta percepción del hombre, pues no quisiera, más bien derrotado con respecto a no ser el proveedor principal de la pareja. Y se genera esta incomodidad tanto en la mujer como en el hombre, de acuerdo a esta percepción de realidad que tienen con respecto a todos estos, a todas estas ideas, todas estas creencias arraigadas desde la cultura y la estructura social en la que nos desenvolvemos. Y ahorita seguimos desarrollando. Toñita, ¿qué querías compartir? Bueno, en este sentido yo lo que quería compartir, ok, cuando la pareja trabaja, realmente, como usted lo dijo, Josecito, es un 50 y 50. Pero cuando es el caso, cuando uno de los dos se enferma y uno tiene que trabajar más, es cuando ahí realmente se hace la violencia más excesiva. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende de que uno trabaja más que el otro. Y pues debemos de entender porque como cuando usted lo dijo, ¿no? Cuando nosotros es las armas, ¿no? Debemos de estar en lo bueno y en lo malo, pero hay matrimonios que no lo entienden esa aparte. ¿Por qué? Porque la única que trabaja es la mujer o es el hombre, y se empieza a aburrir, se empieza a detonar en el matrimonio de decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué más yo? ¿No? Entonces, definitivamente, a veces las parejas, por eso es el rompimiento, porque no saben cómo llevar esa situación, ¿no? Porque a veces el marido, le voy a platicar un caso, a ver si me explico. El marido le dio una parálisis cerebral, definitivamente el señor pues ya no trabajó al 100%, ya no se recuperó al 100%, y la mujer tenía que trabajar y salir adelante. Entonces ellos discutían mucho. ¿Por qué? Porque le decía, es que tú no sirves para nada, tú nada más estás aquí en la silla, y el señor definitivamente se ponía triste. ¿Por qué? Porque la mujer como que lo atacaba mucho, en vez de que le ayudara a sobrellevar su enfermedad y salir adelante, y decirle, pues no te preocupes, mira, vamos a echarle ganas. No, como que más lo suminizaba en decir, no, pues es que ya no sirves tú para nada, tú ya no, yo no sé por qué te pasó eso, yo tengo que sacar los gastos de la casa, tengo que ver los niños, tengo que trabajar y tengo que verte, como que siempre el reproche por delante. Y yo me ponía a pensar, bueno, ese fue en el caso del Señor, pero si hubiera sido ella, ¿cómo reaccionaría en ese momento esta persona, no?
Entonces, pues definitivamente yo creo que todos podemos pues, pasar por ese caso y pues realmente hay que concientizar y decir, bueno, no llegar a esa violencia porque no es necesidad llegar a los golpes, pero pues, las palabras duelen más que un golpe. Entonces, definitivamente, pues realmente a veces hay que concientizar qué tipo de violencia transmitimos en esas personas, ¿no? Ese es mi reporte, Josecito. Gracias, Anita. Y cierto, ¿no? Digo, ahorita estás poniendo en la mesa cuando una discapacidad, cuando una enfermedad se presenta, qué tanto podemos estar, podemos estar dispuestos y no ejercer esta violencia, ¿no? Pero al final, el rol que jugamos en la pareja tiene toda esta carga de, de, este, de, de cultura y de estructura social que nos lleva a actuar de diferente manera. Jackie, bienvenida. ¿Qué tienes para compartirnos? Hola, buenos días. Sí, yo quería comentar una experiencia que tuve con mis papás en ese aspecto. Mi papá trabajaba en una empresa, esta empresa cierra, a mi papá le faltaba un año para jubilarse, ¿ok? Entonces, mi papá, 29 años ha sido proveedor y desde antes había sido proveedor porque perdió a su papá joven y él se hizo cargo de sus hermanas, de sus sobrinas, de su mamá siendo el más joven. Entonces mi papá hasta en el tema familiar le tocó ser proveedor, ¿no? Entonces mi papá tenía mucho esa idea de yo tengo que mantener un hogar y tengo que ayudar a todas. Con el tiempo cierra esta empresa, entonces en ese tiempo mi mamá estaba trabajando y mi papá pues obviamente pues se vino con una depresión por el tema de perder su trabajo, ¿no? Y pues todo lo que él pensaba ya en su jubilación. Cuando él se empieza a quedar en casa, pues mi mamá empieza a hacerla fuerte, pero hay que ser honestos que, bueno, mi mamá ganaba 2 veces menos que mi papá, ¿no? Entonces, pues mi papá se tuvo que ajustar al sueldo de mi mamá, pero algo que yo vi entre ellos en esa posición, yo también trabajaba en ese momento, entonces las mujeres nos hicimos cargo porque mi hermano trabajaba en la misma empresa que mi papá y también lo corrieron. Bueno, cerró la empresa, quebró, ¿no? Entonces las mujeres nos hicimos cargo y yo me di cuenta que era difícil para ellos vernos que nosotras éramos las que estábamos sosteniendo la casa, porque para ellos siempre fue que eran proveedores. Con el paso de los meses y de los años, pues eso obviamente se fue ajustando, ¿no? Mi papá empezó a aprender cosas de la casa, ¿no? Llegábamos y la casa estaba hecha, ¿no? Luego le preguntaba a mi mamá, oye, ¿cómo se hace tal comida, ¿no? Para que lleguen y ya esté lista la comida. Pero yo vi que le costó mucho trabajo a mi papá. O sea, él le costó trabajo cambiar ese rol y pues traía muchas preocupaciones, ¿no? O sea, aunque estábamos estables económicamente, mi papá le costó mucho trabajo ese rol. Igual mi mamá, siento que empezó como que con una neurosis más fuerte precisamente porque ella estaba pues haciéndose cargo de varias cosas, ¿no? En la casa, entonces no era tan fácil. Y al final yo siento que mis papás fueron muy flexibles en esta situación que pasó, se apoyaron, pero qué difícil es cambiar un rol donde ellos venían programados de toda la vida, ¿no? De mi mamá estar en casa y mi papá ser proveedor. Ahora con el tiempo ya otra vez se volvió a cambiar, mi mamá está en casa, mi papá logró jubilarse, ¿no? Porque ahí tuvo bueno, sí lo peleó, ¿no? Y entonces ahora que ya se arregló, nos damos cuenta, ¿no? Que ellos están mucho más cómodos, mi papá siendo proveedor y mi mamá estando en casa, ¿no? Mi mamá es una muy buena ama de casa, ¿no? Siempre también le gustó trabajar. Mi mamá es una mujer que se prepara constantemente, académicamente se prepara. Y mi papá, pues bueno, ¿no? Vive estable ahora con su economía y con lo que le gusta hacer. Pero
a pesar de que podamos tener una familia muy flexible en ese aspecto, siempre hay pues nuestra parte cultural, ¿no? Nuestra forma de crianza que nos hace como de pronto tener esas limitaciones. Y yo lo hablo en caso de mis papás, que fue un tema que se acomodaron y se adaptaron al final de cuentas, ¿no? Pero ¿cuántas personas les cuesta mucho trabajo cuando la mujer gana más, ¿no? O el hecho de lo social, ¿no? De que, oye, el hombre está en casa y la sociedad lo señala, ¿no? Ay, estás manteniendo a un huevón y, o sea, perdón las palabras, ¿no? Pero yo lo he escuchado de esa manera, ¿no? Así de, ¿cómo es posible? Es un mantenido, ¿no? Y yo digo, no, pero si ella está trabajando y él está haciendo todo el rol de mamá, bueno, de papá, de cuidar a los hijos y de todo lo de la casa, por qué se le tacha tan fuerte al hombre? O sea, también es válido que el hombre pueda tener esta forma de desarrollarse, ¿no? Pero bueno, culturalmente estamos todavía ahí trabajando en esto. Sí, adelante, Moni. Eso está tipificado como violencia, ¿no? Cuando desacreditas o anulas el rol masculino en casa y sin embargo lo valoras y lo superpotencias cuando lo hace una mujer, eso es violencia de género. Y ese era el punto que yo traía en la mesa, ¿no? ¿Cómo ejerzo esa violencia? La demerito hacia el varón y la acredito hacia la mujer. Entonces estamos no solamente ejerciendo una violencia de género, sino una violencia social. Claro. Y La fíjate que Roma. aquí, bienvenidas. Aquí me llama mucho la atención porque además, ¿qué sucede? Se ejerce esta violencia en demeritar la imagen masculina por jugar un rol femenino, pero el hombre lo asume como una realidad, no lo percibe como violencia, sino como una debilidad con respecto a quién soy. Entonces, no va a denunciarlo, no va, digo, no importa el grado de violencia que se ejerza, al final del día, como cambia su rol, él lo asume como algo impropio y desde sí mismo lo integra y es lo que decías hace un momento, ¿no? No solamente es la violencia que recibes del exterior, sino la que asumes desde tus mismas creencias porque te ves en este rol diferente en el que estás fungiendo las labores femeninas y entonces tú mismo demeritas tu imagen. Y ahí me parece importante mencionarlo porque justo sería la segunda barrera, que es la falta de recursos y apoyo institucional, en donde existen pocos espacios específicos de contención, líneas de ayuda o refugios para hombres que sufren violencia, especialmente en relaciones de pareja. La mayoría de los recursos están enfocados legítimamente en mujeres, pero esto genera un vacío para abordar casos que no encajan en esa narrativa. O sea, una mujer que es violentada digo, evidentemente, a ver, quiero ser muy prudente con lo que estoy diciendo, porque muchas veces, bueno, a pesar de que hay instituciones, también la mujer invisibiliza mucha violencia que recibe hacia sí misma por la historia, por el tipo, lo hablamos hace los dos últimos en vivos que se hicieron, estuvimos enfocándonos justamente a esa violencia que ejercemos hacia las mujeres. Sin embargo, hoy en este enfoque hacia el hombre, las instituciones, vamos, el simple hecho de que tú te presentes a denunciar, por ejemplo, que tu mujer te golpea, se vuelve incluso objeto de burla, objeto de denigración por parte de los mismos ministerios públicos, ¿no? De la misma manera, en esta insensibilización que hay con respecto a este tipo de situaciones. Podernos, poder ser conscientes de que esto existe y de que cada uno jugamos un rol en esto y que además, dicho sea de paso, yo asumo esta misma violencia y la ejerzo contra mí mismo en el sentido de todos estos mandatos sociales del deber ser, en donde sí, claro, pues ¿por qué no me va a decir, por qué no me va
abocabajear a mi mujer porque no me va a humillar si yo no he sido lo suficiente para mantenerla, para proveerla y tenerla bien. Digo, y es algo que a pesar de poderlo ir trabajando y de poderlo ir gestionando, esta conversación, ¿no? Digo, hay un montón de situaciones que se ejercen con respecto a estas creencias que, que denigran o devalúan la imagen que podemos tener de nosotros mismos como hombres en esta práctica, en este cambio de roles. Adelante, Toñita. Bueno, realmente yo creo que cuando hay la violencia es cuando no entendemos como pareja qué es lo que realmente queremos llevar. ¿Por qué? Porque a veces en la violencia entre nosotros lleva también la violencia de nuestros hijos, definitivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros peleamos tanto económicamente por las labores del hogar, por lo que sea, realmente estamos llevando a una violencia intrafamiliar, porque no nos afectamos nosotros como pareja, sino afectamos a los que nos rodean y los que están cerca de nosotros. Y si realmente nosotros como esposos dejáramos los mis por lo nuestro, sería muy diferente nuestra situación en la forma de pensar como matrimonio. ¿En qué les puedo decir los mis? Mi casa, mi carro, mi dinero, mis hijos, pero si nosotros lo formuláramos por nuestra casa, nuestros quehaceres, nuestra economía, ¿por qué? Porque es nuestra, no es nada más de uno. Si nosotros, por ejemplo, cuando nosotros completáramos de decir, bueno, pues los dos vivimos en nuestra casa, pero también nuestros hijos, y si nosotros también a los hijos les dejamos esa responsabilidad, pues también sería menos la colaboración de quehaceres, no nada más es el esposo y la esposa, sino pues complementar con la familia y hacer que la familia cuando hay casos difíciles, pues también invitar a los hijos también a colaborar para que no sea pesado ahora sí, las personas adultas que somos los padres. Entonces, pues definitivamente cambiaría mucha situación y pues también hay que decir a los hijos, también ayúdanos, tenemos deberes y pues realmente ese es mi reporte de ahorita. Gracias, Toñita. Jackie, adelante. Estaba recordando una situación de unos vecinos. Estos vecinos, pues obviamente había violencia entre ellos, pero una última situación bueno, me habían comentado es el tema de en alguna situación, en una reunión familiar, ellos se enojan, ¿no? Empiezan a pelearse entre ellos, ella por celos, y lo que sucede es que cuando ella está pensando que el hombre está coqueteando con otra mujer, ella le dice a él, bésame, ¿no? O sea, como para demostrar o marcar territorio, casi casi así lo hizo. Y en el momento de que ella lo besa, le muerde la lengua y le arranca casi la mitad de la lengua, ¿ok? Entonces, obviamente todo esto se suscitó en un gran problema, ¿no? Y yo le comentaba a esta persona, ¿no? Pues que fuera a denunciar, ¿no? Y por por esta situación que había pasado, ¿no? Entonces, la contestación de esta persona fue, en primera, ¿cómo crees que voy a ir a denunciar? O sea, ¿cómo me voy a ver yo en esta imagen de hombre ir a denunciar a mi esposa? Pero aparte, había algo que tenía mucho peso en ellos, que tenían un hijo con necesidades especiales. Entonces él decía, si yo denuncio y a ella le pasa algo, ¿quién va a cuidar a nuestro hijo? ¿No? ¿Quién se va a hacer cargo? Nadie de la familia se va a hacer responsable por nuestro hijo porque realmente necesita hasta que le cambien, pues sí, el pañal, ¿no? Necesita todos estos cuidados y atenciones especiales
Y la verdad es que pues ella es la única que entre nosotros dos nos hacemos cargo, pero entonces solamente por eso yo sé que tengo que aguantar esta situación de violencia. ¿No? Entonces, también hay situaciones que a lo mejor no contemplamos, que aún así yo le decía, ¿no? Que fuera a hacer esta denuncia y que pues obviamente ella buscara ayuda, ¿no? En grupos, ¿no? Para violencia intrafamiliar y que los dos acudieran, ¿no? También para que pues hicieran consciente esta parte, porque sí, yo sé que ellos encontraban apoyo entre que ayudaban a su hijo y los dos se habían quedado pues apoyando al hijo con necesidades especiales, pero también una relación sana tenía que estar dentro de esta relación, ¿no? Familiar. Entonces, para ellos era como, pues nos tocó vivir esta vida y entonces así y yo me tengo que aguantar, ¿no? Y literalmente, o sea, él se quedó con una situación de cómo hablaba, ¿no? Pues al final lo lastimó, le hizo ahí daño en su lengua. Entonces es bien, bien complicado porque aunque el hombre lo vea por muchos lados, él mismo, el minimizar esta situación de la violencia, como mencionabas, José, y por el otro lado, todas esas necesidades o carencias en la casa, ¿no? Que se tienen que cubrir, pues ellos lo ponen en una balanza, ¿no? Yo creo que igual se tiene que trabajar el tema de la violencia. Gracias, Jackie. Moni, adelante. Fíjate, particularmente la estructura familiar tradicional, que ya se está quedando un poquito atrás, se ve estos roles. Cuando tú ejerces una imposición de un rol o una postura, estás ejerciendo un tipo de violencia social. El hombre, él mismo, se tiene que ver o se analiza como un proveedor, como una persona fuerte, lo que platicamos tú y yo en alguna vez, que no lloran. Y la primera persona que ejerce una violencia de rol o una imposición de rol son los padres hacia los hijos. Tú eres la niña, tú tienes que atender a tu marido, bla, 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 bla. Tú eres el proveedor, tienes que estar ahí presente, el fuerte, el protector, no llores. Desde allí ya estamos ejerciendo una violencia de identidad, que obviamente cuando esta persona crece tiene una estructura, ¿no? Tú me decías, es que a mí me decían que no podía llorar y tú eres una persona eres una persona de alta sensibilidad, lo cual pues en estos tiempos estaría muy cotizado, ¿no? Porque las personas ahora ya no muestran quiénes son ni lo que sienten, cada vez somos más máquinas. Entonces, fíjate, cómo ejerce un tipo de rol que se impone cuando eres chico, hace que tú mismo violentes tu apreciación de lo que haces en tu familia. Te sales de esa familia, formas una y por situaciones cualquiera que fueran. Ahora, este caso que habla Jackie, hay muchísimas asociaciones que apoyan este tipo de casos que son extraordinarios, donde se requiere el aporte de las dos personas por una necesidad extraordinaria, como lo dije, de una persona bajo condiciones diferentes. Entonces, pero no, yo digo en mi postura, eh, buscas la manera, pero la manera no es dejar que te sigan agrediendo. O sea, ¿por qué la violencia ha crecido tanto en el mundo? Por casos como estos. Porque se manipula una situación y se ve conveniente. Entonces, no, es que ninguna situación puede estar encima de tu integridad. Esto me gustaría mencionar. Gracias. Fíjate aquí, quiero compartirles los contextos comunes donde se presenta la violencia y se habla de la pareja, donde especialmente como cuando hay manipulación emocional, celos, uso de los hijos para ejercer control, denuncias falsas, entre otros, que bueno, ahora hemos escuchado más casos de estos por toda la legislación que cambió y que de alguna manera da pie a que se hagan este tipo de denuncias y hay personas que están siendo violentadas desde esas falsas denuncias, ¿no? En los espacios educativos y laborales, perdón, donde las burlas de exclusión o acoso por no encajar en los estereotipos de género, es un poco de lo que hemos venido hablando con respecto al deber ser del hombre,
Me llama mucho la atención y no dejo de observar que el título, Violencia hacia la mujer, nos hizo, ¿cómo se llama? Nos hizo llegar más personas que hoy, que es el violencia hacia el hombre. Me llama la atención no por una mera cuestión de victimización o de percepción. Me llama la atención que evidentemente estamos más acostumbrados a observar la violencia hacia la mujer como algo muy grave y que lo es, pero la violencia hacia el hombre la vemos como, o sea, ¿es en serio? ¿A poco sí de veras hay violencia hacia el hombre, no? ¿Por qué habría violencia si son los que ejercen la violencia en el mundo? Si son los trogloditas, neandertales que responden con violencia, con agresión. Entonces me llama mucho la atención este fenómeno que se da, porque ya de por sí en gran medida tenemos instaurada la imagen del hombre fuerte, del hombre que no debe llorar. Este estereotipo de género lo tenemos instaurado de manera importante. Entonces, quise hacer ese paréntesis. En el entorno familiar, cuando los hombres no cumplen con expectativas tradicionales y son señalados o rechazados, ¿qué pasa? Por ejemplo, en algún momento yo tuve un familiar que pues era una dama, era un hombre, pero era una dama. ¿A qué me refiero con esto? Era sumamente educado y sus ademanes eran muy refinados, que corría el rumor en la familia de que era homosexual, de que no era el hombre, y bla, bla, bla. Y hoy en retrospectiva lo veo desde esta mirada en la que, ¿por qué el deber ser se debe imponer constantemente y estos estereotipos, estos estigmas que generamos ante una imagen, o sea, cómo podemos de alguna manera transformarlo? A mí me parece importante, por eso es que lo pusimos en la mesa como uno de los temas a tratar con respecto a la violencia que empezamos desde hace un par de semanas. El sistema judicial, en algunos casos se reportan desigualdades al momento de resolver temas como la custodia de los hijos o denuncias de violencia intrafamiliar. De hecho, bueno, no sé, aquí no estoy tan familiarizado con la jurisprudencia, perdón, con respecto a cómo se da la guardia y custodia de los niños, pero tengo entendido que hasta cierta edad, creo que son los 12 o 13 años, los hijos es por mandato que se queden con la madre, por esta idea de la crianza y de la educación materna, ¿no? Del cuidado y protección de los niños, que el hombre no está, o al menos no se ve desde esta perspectiva. Me llama la atención, digo, evidentemente no, el sentido maternal, pues es este cuidado y protección de los hijos, y el hombre no lo tiene tan arraigado, no lo sé. Yo simplemente lo pongo como un cuestionamiento genuino en el que ese deber ser sigue manifestándose en casi todos los ámbitos. Adelante, Moni, por favor. Eso que mencionas es parte de una imposición de roles, ¿no? Porque vemos y desarrollamos actualmente, ya no se utiliza la palabra instinto maternal, se utiliza la palabra instinto fraternal. ¿Por qué? Porque abarca ambos géneros, esa necesidad de proteger y de querer a otro ser que te importa o que es tu responsabilidad moral. Entonces también se ejercía una imposición ahí, pero todo esto, si te fijas, es una estructura social, ¿no? Cuando en alguna vez me tocó estar, porque yo estuve en el área de violencia, y decían, es que lo que acabas de decir, la jurisprudencia dice que el por mandato, y ahora es hasta los 12 años, por mandato tienes que estar con la mamá. Y entonces venían las contrademandas o presentar pruebas donde tenían que cumplirse otros requisitos que actualmente se hacen. Por darte un ejemplo,
decías, bueno, es que la mamá los protege, los ayuda, es esa parte, ¿y qué comen? ¿Aire? O sea, el rol que se queda actualmente con los hijos tiene que cumplir con las dos funciones o los dos roles en uno solo obligatoriamente, formando una familia monoparental. Para que ese niño pueda quedarse contigo, tienes que proveerle seguridad, obviamente principios básicos o necesidades básicas, y tienes que darle protección. Entonces ya una sola persona tiene que ejercer los dos, y ahora, gracias a Dios, ya hay implementación de paneles psicométricos dentro de estas áreas, ¿no? Ya inclusive entrevistan profesionales a los niños para ver su postura de seguridad y de salud conductual con uno y con otro padre. Pero antes era, te quedas con la mamá, aunque la mamá sea una borracha y sea una desobligada, le vale a madre, ¿no? Pero eso era parte de una estructura social que se ha ido, obviamente evolucionamos, ¿no? Yo cuando decían, demeritaban que un hombre pudiera estar o criar a sus hijos, ¿y qué pasa cuando la mamá tiene o sea, muere o decesa? ¿Qué pasa? ¿Esos niños se les acaba el mundo? No, el papá asume el rol y los llevo. Yo conozco muchas personas que han estado en situaciones como esas y sacan adelante a sus hijos con éxito. Entonces, solo era una imposición social. Lo que yo te decía, la violencia en roles comienza con una violencia social en una imposición de roles. Sí, de hecho es gran parte del... Hablábamos al principio, en los primeros lives que hicimos de violencia con respecto a esto de Galtung, y lo vimos inclusive con la pirámide de violencia de género, eh, como gran parte de la violencia que se ejerce en uno y otro sentido tiene que ver con todo esto que vivimos dentro de la estructura social, dentro de las instituciones que nos gobiernan y evidentemente la cultura en la que nos desenvolvemos, que, que tiene todos estos mandatos, todas estas conceptualizaciones con respecto al género, eh, esta, esta imagen, este rol que debe de jugar el padre y la madre en la pareja, el hombre y la mujer en la sociedad. A mí me llama mucho la atención cuando, ahora que hice el taller de amor propio, me llama mucho la atención que tenemos tan arraigada esta idea de que, de que amarme a mí es ser una buena persona con los demás. Y este mandato de ser una buena persona refiere a todos estos marcas que debo de cumplir, a todas estas expectativas del entorno que debo cubrir desde el género en el que nací, ¿no? Si la mujer resulta ser emprendedora, ser una mujer independiente, ser esta mujer que quiere salir adelante por sí misma, genera incomodidad en el entorno porque no es un rol natural. Y de igual manera, el hombre que está enfocado a, a crear a su familia, a esta parte, cuando la necesidad los lleva a relacionarse, por ejemplo, no es tan fácil que la mujer acepte a un hombre que no tenga cierto nivel, ¿no? Escuchaba en un podcast hace poco, ayer de hecho estaba escuchando y me llamó mucho la atención, que hablaban de la persona a la que estaban entrevistando, mencionaba a una chica joven, que ella eh, declaraba que no se podía relacionar con un chico. Ella tenía 20, 25 años, y hablaba de que no se podía relacionar con un chico que a sus 25 años no tuviera una propiedad, no tuviera un carro con asientos de piel, y no recuerdo el tercer requisito, pero tenía que ver con lo material.
Y me llamó tanto la atención porque al final del día cumple con un estereotipo que he escuchado mayormente en este tipo de podcast, en el que se habla mucho de la hipergamia de la mujer, ¿no? En el sentido de tiene que ver al hombre como admirable, al hombre más exitoso que ella para poder llevar una relación saludable. Entonces, ya de por sí, constantemente nos bombardeamos desde esta percepción del deber ser, que el hombre tiene que ser ese proveedor, esa fortaleza, esa protección. Y la mujer tiene que ser esta guía, esta emocionalidad, este servicio constante. Entonces, todas estas características que se deben de cumplir, al final llegamos a la conclusión de que cada una de ellas es una manera de violentar el rol del hombre y la mujer. Y evidentemente, cuando es hacia el hombre tiende a menos, a no denunciar, a no abrirse, justamente porque va a ser violentado por la misma especie. Vamos a ser violentados por los mismos hombres debido a que no estamos cumpliendo con nuestro rol en la sociedad, ¿no? Adelante, Manuel, bienvenido. ¿Tienes algo que compartirnos? No, nada más decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, definitivamente estamos expuestos a un bombardeo de cambio de reglas, que esto está pasando a nivel mundial. Están queriendo implementar nuevas formas, básicamente creo yo para sabotearnos como especie, porque están generando una situación de individualismo, de egocentrismo, de materialismo, donde nadie tiene que rendirle cuentas a nadie, todos somos independientes, no tienen por qué decirme nada. Entonces sí está generando una cantidad de conflictos en muchas partes donde ya el hombre y la mujer difícilmente pueden durar pues estables dentro de una relación. Eso es lo que yo veo. Gracias, Manuel. Y digo, evidentemente traemos ahorita estos radicalismos ideológicos que se manifiestan en violencia, tanto en un sentido como en el otro, y yo al menos lo visualizo como esta guerra de sexos, lo denominaría de alguna forma, porque es pulverizar la idea del sexo contrario con respecto a un deber ser que con una idea de libertad terminamos oprimiendo la imagen del otro. Eh, Visibilizar o normalizar de alguna manera la posibilidad de que el hombre puede ser violentado y de que que puede tener la misma atención que pudiera tener la mujer con respecto a estas redes de contención, estas redes de apoyo que mayormente se diseñan o se llevan a cabo para apoyo de la mujer, de la parte de la mujer, porque en esta idea generalizada del machismo, del patriarcado, se está oprimiendo solamente a la mujer. El hombre queda a la deriva en este sentido, y aparte la cultura nos lleva a crear esta idea de yo no puedo denunciar, yo no puedo ejercer un derecho de visibilización para ser apoyado, porque yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser este roble ante la sociedad, y pues cómo me van a ver mis iguales ante el abuso, ante los golpes de mi mujer. Hace poco vi un capítulo de una serie policíaca en la que acuden a un llamado, esto fue en Estados Unidos, acuden a un llamado de violencia intrafamiliar en la que no se define en la primera visita quién es quien violenta, ¿no? Y todo estaba tranquilo
aparentemente era una discusión. Sin embargo, a los 2, 3 días les llaman y al acudir a la misma dirección, resulta que la mujer estaba apuñalando al hombre y termina matándolo. Entonces, saber que esto también existe me parece importante ponerlo en la mesa porque en gran medida no estamos acostumbrados a vivirlo. Adelante, Moni, por favor. Mira, un tipo de violencia hacia el hombre y no lo voy a decir, no lo voy a generalizar, pero sí está en la estadística en gran porcentaje, como las mujeres privan del contacto o convivio de los hijos con su padre, ejerciendo una violencia o una postura de poder, ¿no? Sobre él. Entonces, era lo que yo te decía, dentro de la violencia de género, la que se hace el hombre en su mayor porcentaje es psicológica o pasiva. Pero y lo vuelvo a mencionar, que hace rato lo dije, la violencia física sana con el tiempo, la psicológica puede dejar una marca de por vida. Y a veces no se valora o se anula este tipo de violencia inclusive, ¿no? Y entonces le das la razón a él, no, no, sí, que no vea a tus hijos. Y no te das cuenta que al violentarlo a él, a la privación de los hijos, también estás violentando a tus hijos. Eso quería mencionar. Sí, y además algo que hemos ido tocando un poco por encima, digo, saben que este espacio se abrió eh, por parte de la idea de dar información para la crianza saludable. ¿Y qué sucede? ¿Por qué estamos hablando de violencia hacia el hombre? ¿Por qué hablamos de violencia hacia la mujer y de la violencia en general y no hemos como aterrizado hacia la crianza? ¿Qué pasa? Evidentemente ha sido una idea sistemática con respecto a el deber ser, a todos estos estereotipos que se han ido generando a nivel cultural y a nivel estructura social que vivimos, en el que el hombre debe de cumplir un rol, la mujer debe de cumplir otro, con respecto a ciertas características ya de por sí mandadas o creadas en el entorno cultural en el que vamos creando. Y muchas veces se hablaba, por ejemplo, con respecto a la violencia hacia la mujer, del machismo, del patriarcado, pero al final del día, muchas mujeres, o la gran mayoría, manejan esta crianza en la que todo este estereotipo del deber ser, del rol masculino, de este rol machista, lo van replicando porque es lo que se ha aprendido, lo que se ha mamado en la sociedad en la que vivimos. La idea de poner esto en la mesa, pues es evidenciar que hay violencia en ambos sentidos y cómo desde nosotros como padres, al identificar estos marcadores de violencia que por muchos años hemos invisibilizado, cómo puedo observarlos, cómo puedo explorarlos para de alguna manera transformar también estos patrones de comportamiento con respecto a la crianza de mis hijos. Ya lo decía Moni en algún momento, ahorita, perdón, con respecto a el uso de los menores como esta letra de cambio, como este factor de presión para obtener un resultado del hombre, ¿no? Con respecto a la crianza en una separación e incluso se manipula a los hijos para que tengan esta animadversión con el padre si el padre no cumple cierto rol de proveeduría. Entonces, aquí es un poco cómo vamos a ir desarrollando y vamos a seguir hablando esta semana de violencia y vamos a ir aterrizando hacia ese lugar de ir sembrando esa semilla de transformación con respecto a todas estas creencias que hasta ahora han sido lo común o lo cotidiano con respecto a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Manuel, ¿querías comentar algo? Adelante. No, nada más que pues
vuelvo a lo mismo, tienes mucha razón en cuanto a las personas, a la persona que le llega esta información que es de alguna manera consciente, lo va a entender perfectamente. Pero cuando entran estas conveniencias, legales o económicas o filiales con los hijos y la familia, pues se rompe totalmente la cordura y te vuelves el enemigo acérrimo del que amabas. O decías que amabas, ¿verdad? Porque más bien es eso, decías que amabas porque no era real. Entonces, sí estamos cayendo en una ligereza en cuanto a nosotros, nuestro comportamiento, estamos utilizando todo lo que podemos echar mano para poderle vencer al otro o vengarnos del otro en su momento, y estamos perdiendo los valores, los principios familiares. Los padres han perdido el control y la dirección de los hijos. Las leyes están cambiando y apoyando estas, por así llamarlo, sublevaciones de los menores hacia los adultos, o de estos, en todos sentidos, ¿verdad? También de los empleados hacia los jefes. Esto ya es una cuestión generalizada. Y esta cuestión de las mujeres, que enaltecerlas con el feminismo y estarles todo el tiempo inyectando, tú vales más y tú tienes derecho y tú puedes hacer lo mismo, y una serie de cosas, cuando definitivamente no somos iguales. Pero pues ahí estamos en esta batalla. Gracias, Manuel. Bueno, como saben, yo me dedico, bueno, yo soy coach de vida y aparte soy facilitador de mindfulness, compasión y comunicación no violenta. Y, y en parte la práctica de estas tres disciplinas nos permite crear estos espacios para poder ayudar al hombre a reconocerse, a expresar y transformar su sufrimiento sin recurrir a la negación o a la misma violencia. Entonces, el mindfulness nos permite a los hombres reconectar con sus emociones e identificar patrones reactivos y cultivar una presencia que no se base en la rigidez del rol masculino. Romper con esta idea del deber ser como hombre para definitivamente no es el crear una idea en la que me deslindo sino fortalezco lo funcional del rol para generar esta relación saludable entre hombres y mujeres, digámoslo así, en los roles que estamos jugando en la familia, en la sociedad. La parte de la compasión o la parte de la autoempatía fomenta una mirada libre de juicio hacia uno mismo y hacia otros, lo cual es crucial para sanar heridas vinculadas al orgullo, la vergüenza y el aislamiento. ¿Cómo puedo reconocerme con mis mayores recursos de afrontamiento con respecto a las situaciones que vivo y transformar lo que estoy experimentando en esta experiencia de vida, valga la redundancia? Y la comunicación no violenta nos ayuda a expresar emociones y necesidades de forma clara, sin caer en la agresión o el silencio, promoviendo relaciones empáticas y auténticas. Y esto va en los dos sentidos. Digo, podemos trabajar evidentemente en la violencia que está recibiendo el hombre, creando estos espacios de contención, estos espacios de exploración en los que podemos reconocer que nuestro rol, nuestra rigidez con respecto al deber ser pueda ser diferente y nos lleve justo a una interdependencia diferente, poder tener esta convivencia funcional más que saludable, me parece muy importante mencionar. Aquí dentro de la información que encontrábamos, las propuestas para una cultura más inclusiva y consciente es educar en nuevas masculinidades, promover una educación emocional que permita a los hombres vivir su identidad con autenticidad sin someterse a modelos tóxicos de poder o represión.
crear espacios seguros de escucha y contención para hombres, grupos de apoyo, líneas de ayuda, terapias accesibles y campañas que validen el sufrimiento masculino sin ridiculizarlo, e incluir este tema en políticas públicas de género, reconociendo que la violencia de género tiene múltiples caras y que todas merecen ser atendidas con sensibilidad y equidad. Aquí es importante mencionar qué estoy haciendo en mi metro cuadrado para evitar que esto se siga replicando. Evidentemente, lo hablábamos en los programas anteriores, donde venimos hablando de violencia y hablamos justamente de esta violencia invisible, que todos los mandatos sociales y todas las creencias que tenemos con respecto al deber ser de los roles nos lleva a crear esta violencia invisible en la que este mandato determinante con respecto al hombre y la mujer los lleva a actuar de determinada manera. Entonces, romper con estos patrones es un trabajo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, más allá de la estructura social en la que vivo o la cultura en la que he nacido. Es romper con todas estas creencias, romper con todos estos, con todas estas ideas determinantes que nos llevan a actuar de tal o cual manera con respecto a mi rol en la sociedad. Romper con ese deber ser del hombre, romper con ese deber ser de la mujer. ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Oye, José, pero yo ¿Qué te realmente pregunto, estoy impactando? Dime, Manuel. te pregunto, a ver, ¿Sí? en un mundo que vivimos, o al menos en México, donde todo el tiempo te están agrediendo, todo nuestro entorno es agresivo, ¿cómo le haces? O sea, me tengo que aislar, meter en una burbuja y soportar todo y yo mentalmente estarme controlando para no responder al estímulo. Es complicadísimo, porque cuando Ok. tú hablas de violencia, dices, bueno, pues ¿qué tipo de violencia? O sea, vamos no quiero clasificar, pero sí hay niveles de violencia distintos, unos más graves que otros, y a veces hay gente que dice, es que violencia es violencia, y tú eres un violento o ella es una violenta. Sí, sin duda, pero también son respuestas aprendidas que hemos asumido durante años por educación de los padres o de las familias, por las mismas condicionantes que ponen las leyes de una región o de un país, y porque la sociedad te impone otras en tu medio ambiente. Y hay miles de millones de ambientes diferentes que te condicionan para comportarte de una u otra manera, porque si no simplemente no sobrevives. Entonces, ¿cómo logras esto, no? Porque volvemos a lo mismo, tendrías que ser muy consciente y tener una vida, entre comillas, muy equilibrada para que tú pudieras, y que tu pareja sea igual que tú, ¿no? Porque esa es la otra. Y que tu entorno también Si me sea... permites, Ajá, sí. Manuel, perdón, voy a tratar de contestar tu pregunta y voy a tratar de ser bastante prudente al respecto. Sucede que evidentemente nosotros vivimos en un entorno en el que estamos expuestos a un montón de estímulos y evidentemente hay un montón de amenazas y de riesgos en nuestra interacción social, definitivamente. Sin embargo, yo de manera consciente no puedo transformar mi país, por ejemplo. No puedo transformar mi estado. No puedo transformar mi municipio, no puedo transformar mi ciudad, no puedo transformar mi colonia y no puedo transformar mi hogar completamente. ¿Ok? Lo que sí puedo hacer es transformar mi percepción e interpretación de lo que vivo. Y observar justamente desde ahí me permite comenzar a trabajar en mi metro cuadrado. Yo estoy tranquilo si puedo transformar mi área de influencia.
que evidentemente se ha ampliado con respecto a la virtualidad que antes no existía. Pero lo que voy a transformar de principio son mis creencias, es mi percepción de la realidad que estoy viviendo. Partiendo de la premisa no dañar y de la idea que nadie me hace nada aún con intención. Que ojo, es importante explorarlo. Definitivamente no es un trabajo de un día, de dos o de tres, y tal vez no me alcance la vida para transformar un entorno saludable, porque de principio mi transformación es personal y yo al día de hoy, después de X número de años que he invertido en este proceso personal, no he logrado romper con todo lo que yo he aprendido en el proceso. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es, en base a lo que voy aprendiendo, en base a lo que voy integrando, pues prefiero pensar que voy sembrando esa semilla en el mayor número de seres humanos posibles, de tal manera que vas a poder ir transformando a futuro, vas generando esta onda expansiva con implantar esa semilla de la transformación, esta semilla de romper con los paradigmas que tenemos instaurados desde el aprendizaje primario. ¿Dónde puedo ejercer un mejor resultado? Evidentemente, por eso es el programa, por eso la directriz del programa es ir a la crianza. Tú como padre, lo que vas a poder impactar es a tus hijos. Vas a impactar primero ahí, vas a impactar en tu pareja, de tal manera que puedan transformar su relación familiar y enriquecerla para tener un mejor resultado, una convivencia más funcional y saludable que el resto, de tal manera que inspiren a otros seres humanos a hacer lo mismo y van generándose estas ondas expansivas de transformación. Verlo desde ahí, desde lo que yo puedo impactar, desde lo que yo puedo transformar, abre una ventana de oportunidad. Cuando yo veo lo global, pues sí, evidentemente yo no voy a terminar con la guerra, yo no voy a terminar con toda la directriz de los gobiernos, de las religiones, con respecto a toda esta manipulación ejercida con todas las ideologías que hemos vivido. Por eso hablamos de la violencia cultural y estructural. Si yo soy consciente que esto existe, entonces puedo trabajar desde mi persona para ir transformando paulatinamente mi realidad, sin generar una expectativa con respecto a mi entorno social, pero sí evidentemente con un propósito y una directriz con respecto a generar un cambio. Y el cambio principal es personal y tal vez familiar, porque siempre puedo recibir una negativa por parte de mi familia. Al menos digo, yo lo hablo desde un hombre que comenzó este proceso de transformación, este proceso personal, lo inicié hace no mucho tiempo, ni un tercio de mi vida con respecto a la edad. Entonces, si yo, que lo estoy iniciando hace 10 años, evidentemente viví 40 y tantos años con todas estas creencias y con toda esta disfuncionalidad con respecto a mi realidad, pero la he ido queriendo transformar en algo más saludable para mí, para mi entorno. Eso me da mi tranquilidad. Hay algo que te quería comentar con respecto a este punto en particular, pero se me fue ahorita la idea. Cuando hay una distinción entre violencia y agresión, hay una distinción importante a observar. La violencia es ejercer el poder que tengo sobre mi entorno, sobre las personas que tengo a mi cargo. Entonces, ejercer el poder que yo pudiera tener en el entorno, eso es violencia.
La agresión es la respuesta natural cuando tu sistema de defensa y protección se activa. Esto es, cuando yo recibo un estímulo que identifico como amenaza o ataque, voy a activar este sistema de defensa y protección y voy a reaccionar con los recursos con los que cuento. La idea es, cuando yo recibo este estímulo, cuando yo recibo esta o percibo esta amenaza, ¿qué tiempo me tardo en reconocer que esa amenaza no es tal y puedo dar un paso atrás para reflexionar con respecto a lo que estoy viviendo y darle un enfoque diferente para dar una respuesta consciente ante ese ataque o ante ese estímulo? Entonces, hay un montón de trabajo que hacer definitivamente, no es sencillo, pero no depende del entorno, depende de mí ese cambio. No sé si esto te ayuda un poco a responder esta pregunta que me haces. No, sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que todos sabemos que hay formas de mejorar. No es nada sencillo porque es un cambio de mentalidad de como estamos acostumbrados muchas personas. Lo que sí no puedes transformar es tu temperamento, tu esencia, no lo vas a poder modificar, pero sí puedes controlar. O sea, sí puedes controlar y además, pues tu labor que estás haciendo, felicidades, la verdad, pocas personas como tú. Y ojalá que tengas mucho éxito. Desgraciadamente estamos viviendo hoy unos tiempos dificilísimos donde pues la gente no escucha, la gente no quiere aprender, bueno, no quiere ni leer, para que me entiendas, no quiere ni leer un párrafo de 10 renglones. Entonces, mucho menos en una plática como la tuya, pues tenemos que ser gente un poquito, yo creo, pues no sé cómo llamarle, si más experimentada, más consciente o tal vez más mayor en edad, que tengamos algunas experiencias y algunos fracasos, desde luego, para poder mejorar. Pero bueno, me da muchísimo gusto haber participado y sigue adelante porque nos hace falta este tipo de información y de voluntad que tú tienes, porque no es nada sencillo en un mundo de violencia como el que vivimos, no es nada sencillo. Entonces, pues yo me despido y te agradezco y un gusto, ¿eh? Gracias a ti, Manuel, por haber subido y compartido tu experiencia y te lo agradezco y siempre bienvenido cuando gustes acompañarnos, siempre bienvenido. Aquí vamos a estar y yo lo que sí tengo para decir es, no esperes al menos yo les comparto que mi momento de inflexión, mi momento de quiebre que me llevó justamente a comenzar a cuestionar todas esas mentiras que me había contado como verdades, a reflexionar con respecto a mi estilo de vida, pues fue un momento sumamente dramático y catastrófico, un accidente que casi me quita la vida. Y la invitación es a ello, no esperes a que un evento catastrófico te ponga quieto y te lleve a este momento de observación, a este momento de introspección, a aprender de herramientas que te permitan ir, dice, efectivamente, el temperamento no cambia, pero sí lo puedes domesticar, sí se domestica, sí se puede trabajar desde la percepción con nuevas referencias con respecto a romper con todas estas creencias que en algún momento las creímos como verdades absolutas y, y que no lo son. Porque hoy ciertamente es que estoy aquí frente a ustedes compartiendo información, compartiendo algunos puntos de vista con respecto a la información que hemos compartido durante el programa, pero hoy no vengo a vender verdades absolutas de ninguna manera, sino al contrario, lo que vengo es a exponer ideas que tal vez te inviten a explorar, a indagar, a generar esta introspección, este cuestionamiento
interno en el que tal vez puedas, descubrir nuevas maneras de afrontar cada una de las situaciones que vives. Y yo sí te invito, no esperes a que ese punto de quiebre llegue de manera catastrófica. Te invito a que comiences a cuestionar todas esas verdades, a cuestionar todas esas determinaciones que el día de hoy las afirmas con tal vehemencia. Esas verdades que hoy crees tener, te invito a que las cuestiones y te des cuenta que tal vez son tantas mentiras que te has contado y que has creído que son verdad. Si hay un punto de vista contrario, más allá de confrontarlo, abre la posibilidad de explorarlo y tal vez descubras información que no poseías. Tal vez descubras un aprendizaje nuevo. Así que, pues nada, creo que hasta aquí son los puntos que quería compartir con ustedes. Seguramente Moni se ocupó porque ha tenido mucho trabajo estos días, pero pues bueno, evidentemente no me puedo despedir sin conocer con qué te vas, mi querida Toñita, que vi que levantaste la mano y no te había pasado la palabra. Así es que, ¿con qué te vas, querida? Bueno, pues muchísimas gracias, Josecito, porque siempre me permites estar aquí y pues aprender muchas cosas. Y gracias por tomarte este tiempo para hacernos comprender y entender que pues realmente nosotros mismos podemos cambiar esas expectativas del mundo, ¿no? Empezar por un núcleo familiar, de cambiar a la no violencia, definitivamente. Empezar uno como papá, dar valores a nuestros hijos y cambiar el chip de nuestros hijos para que puedan ellos valorar más a la mujer o valorar más al hombre, definitivamente empieza por el núcleo familiar, cambiar, cambiar todas las expectativas. Con eso me voy, Josecito, y muchas gracias por dejarme estar aquí en tu espacio. Y gracias por preocuparte siempre por el bienestar de las familias. Gracias a ti, Toñita, por acompañarnos siempre, él, y por supuesto que gracias, aunque te nos quedes allá abajo, es valiosa tu participación. Gracias. Y pues nada, hablar de violencia de género hacia el hombre no es una amenaza para la equidad, sino un paso necesario para comprender que el patriarcado no solo oprime a las mujeres, sino que también encierra y lastima a los hombres. Para construir una sociedad más justa, debemos reconocer que todos los rostros del dolor y crear puentes de sanación que incluyan a todos los géneros. Desde mindfulness, compasión y comunicación no violenta, se abre una vía para reparar, humanizar y evolucionar hacia relaciones más conscientes, libres y amorosas. Así que, pues nada, pongo esta información a su disposición y evidentemente los invito a la reflexión, los invito a explorar tal vez aquellos recovecos que no te has atrevido, aquella información que no has querido profundizar. Te invito a que lo veas. Sí, Mari Carmen, desgraciadamente voy cerrando. Estamos abriendo a las 9. Mañana vamos a seguir hablando de violencia. Siempre bienvenidos. Y creo que vamos a cambiar el horario a las 9 de la mañana. Empezamos a las 7, luego estuvimos a las 8 y hoy parece que el mejor horario para poder participar va a ser a las 9 de la mañana. Siempre bienvenidos y por supuesto que si tienen un tema que quieran que toquemos, que pongamos en la mesa, háganmelo saber a través de un mensaje privado a mi cuenta de José Báez Coach o con mi querida Monoca, anótalo, para que con mucho gusto lo exploremos y lo pongamos en el programa. Yo no me resta más que agradecerles a cada una de las personas que nos acompañaron aquí en la ventana, prestando su voz a este espacio, compartiendo su conocimiento y experiencia. Gracias, gracias, gracias. Y por supuesto que también quiero agradecerte a ti que nos has acompañado durante toda la transmisión. Gracias. A quien nos ha acompañado por momentos, gracias, gracias, gracias.
porque es tu energía la que sustenta este espacio, es tu energía la que nos invita a seguir adelante compartiendo esta información. Así que no puedo más que agradecerte. Nuevamente te comparto que estamos empezando de lunes a viernes, 9 a.m., y toda esta semana vamos a hablar de violencia en diferentes aristas, y si tienes algo que quisieras que compartiéramos, házmelo saber a través de un mensaje privado. Te recuerdo que fue tal el éxito del taller de amor propio que vamos a abrir una segunda entrega, un segundo espacio para que, si lo quieres aprovechar, contáctame de manera privada y con muchísimo gusto te registramos para el siguiente taller, que seguramente será por ahí de la tercera, cuarta semana de mayo. Qué bueno que alcanzaste a regresar, Mónica. Para que nos acompañes y pues evidentemente nos ponemos a tus órdenes. Moni, si podías subir nada más para dar tu comentario de conclusión. ¿Cómo andas, querida? Cuéntame. Yolanda, bienvenida. Estoy cerrando y nos vemos mañana 9 y 7, 16, a las 4 de la tarde de España, Yolanda, para que lo apuntes. 4 p.m. de España. Y pues nada, te agradezco, que pasen muy bonito día, y pues ya saben, yo no puedo despedir este espacio sin abrazarte con amor en la distancia y despedirme como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos el día de mañana a las 9 a.m., 4 p.m. España para mi querida Yola. Nos vemos mañana. Seguimos hablando de violencia, no se lo puedan perder, y nuevamente me pongo a sus órdenes si quieren hacer una sugerencia de tema. Que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos y agárrense fuerte, que nos vamos todos juntos. Bye bye.